Bien, nuevamente juntos, queridos amigos, haciendo nuestro programa Nulidades Canónicas Matrimoniales, un informativo teológico en Onda 60, nuestro último programa. Si nos siguieron, habrán visto que anteriormente estábamos viendo las anomalías consensuales, ¿no? Y ya hemos visto lo que es la patología del consentimiento, los vicios del consentimiento, y ahora trataremos la ausencia o defecto del consentimiento. Y más concretamente hablaremos de la ignorancia, del error, la simulación, la condición y la fuerza física. Muy bien, la ignorancia. Entonces, nos dice el Código de Derecho Canónico que para contraer matrimonio hay que tener un conocimiento mínimo, básico, acerca de la realidad del matrimonio. Concretamente, el Canon 1096 establece que para que pueda haber consentimiento matrimonial es necesario que los contrayentes no ignoren, al menos, que el matrimonio es un consorcio permanente entre un varón y una mujer, ordenado a la procreación de la prole, mediante una cierta cooperación sexual. Si tal conocimiento no se tiene, al contraer ese matrimonio se configura la ignorancia, ¿no? Y por lo tanto será nulo, por lo tanto no habrá verdadero matrimonio. Bueno, ¿cuáles son entonces estos elementos que no pueden ignorarse, que son necesarios, esenciales, conocerlos? Bueno, que el matrimonio es un consorcio permanente, primera idea, entre hombre y mujer, y como he dicho anteriormente, ordenado a la procreación de la prole mediante una cierta cooperación sexual. Bien, el código actual, a diferente del código anterior, el código Pío Benedictino, el código del 17, innova respecto del anterior, agregando esto de que hace falta un mínimo de conocimiento acerca de la sexualidad para la procreación. Y el parágrafo segundo del Canon 1096 nos dice que existe una presunción. En nuestro primer programa hablamos de que era una presunción, ¿no? Entonces, el matrimonio se presume, digamos, que hay conocimiento, o al revés, se presume que no hay ignorancia después de la pubertad. Hay una presunción, pero obviamente admite prueba en contrario. Pero en principio, si se superó la edad de la pubertad, se supone, se presume que ya conoce estos elementos básicos, fundamentales del matrimonio. Respecto del error, bueno, el código se refiere a diferentes características sobre el error que ya veremos, aunque siempre será una apreciación indebida sobre las propiedades del matrimonio. Por eso vamos a hablar de un error facti, un error en el hacer, ¿no? Un error de una cualidad esencial, y un error de derecho, o error iuris. El Canon 1097, parágrafo primero, habla del error facti, que es aquel error acerca de la persona misma del contrayente. Algo tan elemental como decir, bueno, yo me quise casar con fulanita de tal y en realidad hubo un error y me casé con la gemela, que era igualita, entonces un error en la persona. Este parágrafo primero señala que el error acerca de la persona hace inválido el matrimonio por ausencia de consentimiento, pues yo me querría haber casado con la hermana y no con la melliza con la que por error me casé, ¿no? Entonces, es considerado un error de hecho que recae en la persona física del contrayente. Parágrafo segundo, un error en la cualidad, ¿no? Esto es interesante detenerse a decir que este error acerca de una cualidad de la persona del contrayente, el cual invalida al matrimonio, pero solo cuando esa cualidad es la causa principal de la celebración matrimonial. O sea, esa cualidad fue buscada directamente. Yo, más que casarme con fulana de tal, yo quería casarme con una psicóloga. Siempre quise casarme con una psicóloga, busqué una psicóloga, ella me dijo que era psicóloga, entonces yo me casé con ella que era psicóloga, porque la cualidad esencial, lo importante era que fuera psicóloga, ¿no? O sea, una cualidad esencial, digamos, una causa principal. O sea, en principio, el error acerca de la persona no invalida el matrimonio. Solo será inválido cuando
recae en la persona misma del contrayente y que ese error es un estado del acto del entendimiento, bueno, que solo viciará el consentimiento cuando ese error determina la voluntad. O sea, un error es un error en el intelecto, en la inteligencia, pero bueno, si eso efectivamente vicia la voluntad, lo que me lleva a hacer, ¿no? Y lo que me lleva a tomar esa decisión, entonces en ese caso, efectivamente es nulo, ¿no? Este error solo invalida el matrimonio cuando la cualidad, repetimos, esencial fue directa y especialmente atendida al momento del contraer el matrimonio. O sea, que esa persona, ya digo, era más importante esa cualidad esencial que la persona misma. Ustedes dirán, bueno, esto no se da habitualmente. No, habitualmente no se da, pero se puede dar. Efectivamente uno busque una cualidad fundamental y que el consentimiento esté basado más en la cualidad que, digamos, en la persona, ¿no? Bueno, y un error de derecho, ¿no? Decimos, volvemos a repetir lo que habíamos dicho, que el error solo viciará el consentimiento cuando determina la voluntad. Cuando determina la voluntad, entonces uno actúa porque la voluntad está viciada por el entendimiento y llevó a la acción. Entonces, esta voluntad está relacionada a temas de la indisolubilidad, o sea que se rechaza o se ignora que el matrimonio es indisoluble, o se rechaza o se ignora la sacramentalidad o la unidad, y el individuo contrae el matrimonio en virtud de ese error. Yo no sabía que era para siempre, ¿no? Yo no quería que fuera para siempre, ¿no? Bien. Otro vicio en el consentimiento, otro error, digamos, en el consentimiento, ¿no? Que es la simulación. ¿Cuándo hay simulación? ¿No? Bueno, lo trata el canon 1101 y nos dice que la simulación se define como la discrepancia entre lo que la persona afirma, manifiesta, y lo que en realidad quiere, ¿no? Entonces, el parágrafo primero contempla la presunción de que en principio, digamos, lo que uno manifiesta exteriormente es lo que uno piensa, ¿no? Se presume la conformidad de la voluntad interna con las palabras o signos que se emplean para la celebración. Pero justamente la simulación contraría esta presunción, porque justamente acá una cosa son las palabras y otras cosas lo que uno realmente quiere. Hay una simulación. En el párrafo segundo habla de la exclusión, que es un acto positivo de voluntad de excluir el matrimonio mismo o un elemento o propiedad esencial. O sea que la simulación implica siempre una discordancia entre lo que realmente se quiere, entre lo que realmente se piensa, entre lo que realmente se busca, con lo que se dice, con los signos externos, ¿no? Discordancia querida entre la voluntad interna y la estipulada. Y así, si esto se da, el matrimonio no existe, el matrimonio es nulo, ya que excluye el consentimiento mismo. La simulación puede ser total cuando hay ausencia de voluntad conyugal, ¿no? El consentimiento es para un fin completamente diferente al matrimonio. Yo me caso, pero en realidad lo que quiero es una ciudadanía, o quiero un pasaporte. Uno excluye el matrimonio, hace el acto, pero lo que busca es el pasaporte, la ciudadanía, en fin. O puede ser parcial cuando se emite un consentimiento, pero se ha dirigido a un matrimonio que excluye uno de los elementos esenciales que constituye el vínculo. O sea que acá se rechaza totalmente, la simulación es total o es parcial cuando efectivamente se quiere el matrimonio, pero si no se acepta uno de los elementos constitutivos esenciales, evidentemente aquello es algo muy parecido al matrimonio, pero no es matrimonio, no hay consentimiento matrimonial. La condición. Bueno, para el derecho, la condición en general, así para los contratos, actos jurídicos, ¿no? Es un acontecimiento futuro e incierto del cual depende el nacimiento o extinción de un derecho, una obligación, un negocio jurídico, ¿no? Por ejemplo, yo hago un pacto condicionado, ¿no? Por ejemplo, o un matrimonio condicionado que solo puede ser de pasado o de presente. No puede haber una condición de futuro porque realmente
se necesita que se cumpla la condición para que haya acontecimiento, para que haya consentimiento. Si la condición es para el futuro, recién en el futuro, digamos, habrá vínculo, habrá consentimiento. Por ejemplo, se puede estipular, bueno, si eres virgen, por ejemplo, o si tienes la capacidad de engendrar, o sea, una condición, está condicionado. Mi consentimiento está condicionado a que se cumpla la condición. Si no se cumple la condición, no hay matrimonio, ¿no? Entonces, la condición de presente o de pasado solo se considera válida si ésta se verifica. O sea, hay matrimonio si esa condición se cumplió, en el pasado o en el presente. Si se cumple la condición, hay matrimonio. Si no se cumple, no hay matrimonio. El código a su vez exige que la condición sea expresada y se convierta en un acto positivo de la voluntad. El matrimonio será nulo o válido dependiendo de que esa condición se haya verificado o no. Bueno, respecto de la fuerza física, ¿no? La fuerza física es la coacción material, es la vis compulsiva corpore, que se ejerce sobre los órganos materiales externos del cuerpo y se diferencia del miedo. Bien, entonces, pasamos a los vicios del consentimiento. El miedo y el dolo, los dos temas. El miedo, a su vez, veremos el temor reverencial y el miedo y simulación. Entonces, ¿qué es miedo? Como fuerza moral. El miedo es la trepidación de la mente producida por la amenaza de un peligro inminente. El canon 1103, segunda parte, afirma que es inválido el matrimonio contraído por grave miedo proveniente de una causa externa. Incluso un miedo no inferido en miras a contraer matrimonio. Puede ser un miedo por otro tema diferente. Pero si hay miedo grave, justamente lo que hace es viciar el consentimiento. Y no hay un consentimiento verdaderamente matrimonial, ¿no? Por eso, en este miedo vamos a ver dos elementos. Por un lado, un elemento objetivo, extrínseco, que es lo que produce el miedo. Y por otro lado, un elemento subjetivo o intrínseco, que es esa intimidación efectiva que produce el miedo en la persona. Ambos elementos deben tenerse en cuenta para determinar si el miedo vicia o no el consentimiento. Y los requisitos que tiene el miedo, volviendo a lo mismo, tiene que ser, y los explicaremos, tiene que ser grave, tiene que ser por una causa externa, tiene que ser indeclinable y antecedente al matrimonio. Además hemos dicho que puede haber un miedo indirecto, ¿no? Que es aquel miedo que viene no necesariamente por una amenaza para contraer el matrimonio, sino que el contraer el matrimonio tiene esa consecuencia, aunque no le he dicho, bueno, vos te vas a casar, y dice, pues si no yo te voy a matar, o voy a matar a tu familia, o sea, una amenaza grave, entonces por eso se casa. Porque si vos te casas o yo te mato a vos o mato a tu familia. O sea, eso es cuando es directo, digamos, ¿no? O sea, ese miedo está dado para que esa persona... Ahora, puede ser un miedo sobre otra cuestión, ¿no? No sé, por ejemplo, alguien que esté también un poco enfermo y el miedo a quedarse solo, ¿no? El miedo a la soledad, ¿no? Un trastorno, ¿no? Que le lleva, digamos, a tener ese miedo. En fin, ahora lo explicaremos un poco más. Entonces tiene que ser grave. Para determinar la gravedad se deben ver los elementos objetivos y subjetivos. Si los males objetivamente determinados son importantes y efectivamente las personas trepida, si tiene el miedo tuvo lugar. Y el objetivo puede ser un mal absolutamente grave, o sea, una amenaza de muerte, que esto es realmente grave, o puede ser relativamente, que alguna amenaza y a otros no. O sea, pero justamente el tema es que a esa persona sí le supone una amenaza y sí le genera miedo, ¿no? El aspecto subjetivo, para que se configure, debe ser producido por una causa humana externa. Y dentro del elemento subjetivo es importante tener en cuenta el temperamento del sujeto, porque hay gente que tiene un temperamento firme, rudo, fuerte, no sé, y que aquello no lo intimide. En cambio, una persona puede ser de un carácter quizás
más débil, ¿no? Y que realmente aquello a él le afecte, ¿no? De tal manera que lo lleve a contraer un matrimonio contra su voluntad, ¿no? Entonces, el miedo tiene que ser externo, debe ser una causa humana externa, por eso no puede ser causas de la naturaleza, un terremoto o se está hundiendo el barco, entonces nos cansamos porque se está hundiendo el barco, no sé, ni tampoco por causas intrínsecas del sujeto, ¿no? Por un remordimiento tal, ¿no? Porque, bueno, quedó embarazada, entonces el novio por el remordimiento dice, bueno, yo me voy a casar porque esto es lo que tengo que hacer, bueno, en realidad no quiere casarse, pero, bueno. Tiene que ser antecedente, o sea, entre el miedo y la celebración del matrimonio debe haber una relación causa-efecto. Además, debe ser el miedo el que motiva a la persona a efectuar el matrimonio, evidentemente, ¿no? Y debe ser antecedente y durar hasta la celebración del matrimonio. Indeclinable quiere decir que justamente para librarse de ese miedo, uno se encuentra obligado a casarse. Indeclinable. O sea, la víctima del miedo debe ver como único medio de liberarse, celebrar el matrimonio. Bueno, un tipo de miedo particular es el temor reverencial. El temor reverencial se trata de un caso concreto de miedo en donde juega un papel importante una relación de subordinación. O sea que el temor reverencial bien configurado puede llegar a constituir un caso de miedo. O sea, la relación padre-hijo, madre-hija, quizá subordinación en algún grado militar o laboral, en fin, subordinación. Entonces, las características son la existencia de una relación de supeditación, también la existencia de un temor fundado a una grave indignación, que tiene que ser grave, tiene que ser duradera, si no se acepta matrimonio, entonces uno se ve coaccionado, porque efectivamente su madre le va a dar un infarto, se va a morir, en fin, le da un miedo enorme por las consecuencias que puede llegar a tener. Bueno, que el miedo lo ejerza el superior, ¿no? A través, o sea, es el superior el que ejerce el miedo, ¿no? A través de los medios propios que tiene por ser justamente superior. Y también existe un miedo, relacionado a la simulación. O sea, el miedo puede dar lugar a simulaciones, es decir, a aparentar un consentimiento que en realidad no existe y que se manifiesta ya que en la voluntad interna del sujeto no existe. Todo ello fue producido por el miedo, ¿no? Bueno, también se puede dar el caso en que se quiera el matrimonio para eludir un mal. Uno piensa que eludiendo un mal, bueno, yo me quiero ir de mi casa, quiero huir ya, esto es algo, entonces bueno, me caso para huir de mi casa, o de mi país, o de mi ambiente, en fin, lo que quiero es un pasaporte a salir de esa situación. Entonces, ahí se quiere el matrimonio, pero se lo realiza en este caso por miedo, ¿no? Miedo que en el lugar que está, etc. Bueno, el dolo está en el código, en el canon 1098, y dice, quien contrae matrimonio engañado, palabra fundamental, por dolo provocado para obtener el consentimiento, o sea que es un engaño que se realiza para extraer el consentimiento, para conseguir que se case, ¿no? Entonces, ese engaño se realiza porque uno manifiesta una cualidad, ¿no? O oculta, engaña con una cualidad que por su naturaleza perturba gravemente el consorcio de la vida conyugal. O sea, los elementos tipificantes del dolo son engaño, un engaño que se realiza para obtener el consentimiento. Es un engaño que produce error en la persona que se quiere engañar. Segundo elemento, debe ser un dolo encaminado a extraer el consentimiento. O sea, yo engaño para conseguir casarme, para conseguir el consentimiento, para conseguir el sí. Además, el objeto del engaño o la maquinación es una cualidad que por su naturaleza puede perjudicar al consorcio de la vida conyugal, ¿no? O sea que, bueno, una persona que aparenta ser
algo y en realidad es un criminal, un narcotraficante, un ladrón, en fin, y le oculta todo, lo engaña y se presenta como si fuera, ¿no? Entonces, acá esta persona hizo todo un show, ¿no? Todo un gran engaño, toda una gran mentira para conseguir casarse. Entonces, evidentemente, la persona que fue engañada tuvo un consentimiento en el que hay desconocimiento de una cualidad fundamental de esa persona, ¿no? Bien. Entonces, ella debe ser grave por su propia naturaleza, objetivamente, tan grave para perturbar el consorcio de toda la vida. Y dichas cualidades pueden hacer referencia a los fines o propiedades del matrimonio, ¿no? Por ejemplo, también, no sé, una persona que ya estaba casada, ¿no? Y le engaña, ¿no? Y bueno, hay un vínculo anterior. Otra manera, digamos, eso otro, ya lo vimos cuando comenzamos, ¿no? Como había elementos o circunstancias, ¿no? Que impedían el matrimonio, impedían si uno era menor de edad, los impedimentos, ¿no? Bueno. 4, debe haber una intención o provocación de engaño que se puede producir por palabras o manipulaciones. O sea que hay intención de engañar, hay intención. Uno diría, bueno, pero el que está de novio siempre manifiesta su mejor faceta, ¿no? Siempre se presenta como, sí, es verdad también, pero una cosa es presentarse en la mejor faceta, con una gran bondad, servicio, cariño, en fin, y otra cosa es querer engañar, ¿no? Es otra cosa absolutamente distinta. Bueno, entonces hasta aquí nuestro programa de hoy y hasta aquí, digamos, también toda esta temática, ¿no? De las nulidades canónicas matrimoniales. Si ustedes quieren algo muy sintético y claro, el Código de Derecho Canónico. Y si no, digamos, algún texto sencillo que les explique lo que son las nulidades canónicas. En fin, en este sentido, pienso que las personas evidentemente que están vinculadas a temas matrimoniales, sacerdotes o gente de las parroquias, yo muchas veces les digo, bueno, quizá uno no pueda ser un experto en estas cuestiones, pero por lo menos saber un poco para decir, bueno, acá vale la pena estudiar el tema, ¿no? Porque realmente habrá verdadero vínculo, ¿no? ¿Por qué no estudiamos el tema y vemos para el pasado? Entonces uno se acerca justamente a un tribunal, a veces de la parroquia uno lleva a un tribunal canónico, que a veces le dan a veces para rellenar una serie de preguntas, entonces uno ya va pensando, en fin, puede ser también un itinerario también doloroso, a veces la verdad duele, para que haya, digamos, una verdadera nulidad hacen falta 2 sentencias, además, 2 sentencias, en fin. Ahora hubo alguna reforma también en lo procesal, ¿no? Pero es algo que lleva su tiempo, ¿no? Y ya digo, buscar la verdad a veces es doloroso, pero, en fin, la verdad ayuda, ¿no? Y bueno, y justamente analizar si existió realmente el vínculo, si hubo realmente matrimonio, puede ser muy importante. Quizá habrá que esperar un tiempo, en fin, cada caso es cada caso. Evidentemente, ¿no? Pero estos temas, ya digo, es importante conocerlos, sobre todo quienes están vinculados a temas matrimoniales, temas familiares, en fin. Así que hemos hablado, digamos, muy rápidamente. Básicamente lo que hicimos fue comentar un poquito los cánones del Código de Derecho Canónico, en fin. Así que quien quiera consultar, si busca en internet, van a encontrar también manuales de Derecho Canónico, en fin, que no es un tema así especialmente difícil. Quizá una terminología que uno puede no conocer, pero, en fin, con la lectura y quizá con un buscador de internet, uno puede comprender. Así que, en fin. Bueno, entonces hasta aquí nuestro ciclo y ya nuestro próximo programa comenzaremos con una temática muy diferente, así que me despido enviándoles la bendición, que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Hasta la próxima y gracias.